a ingresar a un nuevo tema. ¡Wow! Ya vamos a ingresar a patología del sistema endocrino. ¡Ay, qué rico! ¿Ya? A ver, para empezar tenemos que extrapolar qué tiene de beneficio, ¿no? Endocrino. ¿Qué es el sistema endocrino? Sistema de hormonas. Sí. Que sí. El sistema endocrino está conformado por estructuras, ¿no es cierto? Sí. Por órganos abocados a la síntesis de hormonas. ¿Qué es una hormona? Una sustancia que se... Es una proteína especializada en algo. Es una molécula. Proteína, es una proteína. No todos son proteínas, en algunos casos algunos. Ah, hay lípidos también. Entonces una molécula con dos funciones, la cual puede desencadenar inhibición O excitación. ¡Ay, qué rico! o estimulación. Sí, se separa. Yo te El caré. sistema endocrino tiene partes, tiene componentes, ¿no es cierto? Vamos a hablar a ver de algunos. El sistema endocrino tiene Es neta, hay uno que los tipo... órganos, pero las glándulas endócrinas, las glándulas principales. mixtas y las glándulas puras. Las glándulas mixtas son, a ver, vamos a poner aquí algunos ejemplos, no los vamos a ver ahora, los vamos a ver más adelante probablemente. Vamos a tener aquí varias cosas. La vamos a ver después. El corazón, ANP. el riñón, los pulmones también son glándulas. ECA. Tienen función de glándulas, no son glándulas, pero tienen función glandular. Las células de Aquí se Clara. encuentra también el hígado, que es importantísimo. Se quemó. ¿Y por qué dejó de girar el ventilador? Muy bien. Se Por cansó. otro lado tenemos a las glándulas puras, estas son las que vamos a estudiar ahora, las cuales su función principal es desencadenar la formación de hormonas, esa es su única cualidad. ¿Muy bien? Aquí tenemos a ver, el hipotálamo, La hipófisis. La pineal. la hipófisis, Mi pena. la epífisis, Hipófisis. La neurohipófisis. tiroides, La pineal. paratiroides, Pineal más. Coño. y la suprarrenal. La pineal, hijita. Muy bien. La glándula pineal, La epífisis puede estar en la pineal. Ah, esa es chiquita. Este es el otro nombre de la epífisis, por ejemplo, pituitaria. Ey, ay. Muy bien. Ahora, hay que saber también que el sistema endocrino está fundamentado en un sistema regulatorio, en muchos casos autorregulatorio. ¿Ya? Tenemos entonces dos componentes que vamos a revisar acá. ¿Se encarga de la inhibición? Sí, por la modulación, porque tiene función de modulación. Y el sistema efector de liberación. Ese es el horizonte. Amor. Todas estas dos Entrenando para las tienen que actividades. estar correctamente equilibradas. ¿Bien? La elevación constante de un factor hormonal pues va a desencadenar patología. Así como una alteración en el proceso de modulación que baje el efecto de la liberación hormonal va a desencadenar patología. Hay enfermedades a la alza y a la baja. ¿Ya? En algunas hormonas sí, en otras no tanto. Ahora, el ente regulador de la liberación de las glándulas puras va a obedecer la existencia de ejes de liberación. Muy bien. A ver, por ejemplo, el primer eje que vamos a estudiar es uno que está
inicia, ¿no? Muy bien. En el hipotálamo. El eje hipotalámico. El eje hipotalámico, el hipotálamo tiene que mandar una señal hacia Hacia el Prófisis. Hormonas hacia el liberadoras. neuro o la y lóbulo anterior. finalmente este eje tiene que desencadenar una En el acción órgano. La tiroides. en una glándula. Cualquier glándula. La glándula diana. No está donde el eje, pues. La Y diana. este efecto pues va a tener un cambio dentro de la célula blanca. Sobre blanco. En todos los procesos que vamos a estudiar a continuación vamos a ver ese eje. Siempre empieza con eje hipotálamo hipoficiario y o algo más, ¿ya? Eje hipotálamo hipoficiario tiroideo, eje hipotálamo hipoficiario córtico suprarrenal, eje hipotálamo hipoficiario gonadal, etcétera, etcétera. Entonces, este eje, este sistema de modulación es el que siempre se tiene que presentar, porque si no las glándulas podrían secretar su producto de las hormonas de manera disregulada, y ya sabemos, el sistema endocrino tiene múltiples funciones, las cuales pueden desencadenar alteraciones patológicas en el caso de su ultraliberación, ¿ya? O en el caso de su inhibición, cuando ya no se producen algunas hormonas, pues también van a desencadenar patología. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahora todo claro? Ok. Muy bien. Vamos a abordar entonces el primer eje, el eje tiroideo, ¿ya? A ver, ¿cómo me habían dicho que empezaba? Hipotálamo. Hipotálamo, el primer órgano que tiene que estimular la secreción tiroidea es el hipotálamo. ¿Qué estructura o qué microcúmulo hipotalámico se encarga de la liberación endócrina? Subóptico paraventricular. Paraventricular. Y subóptico. Y algo más, el núcleo preóptico. ¿Ya? Estos son los estimuladores, los que van a liberar El preóptico es la temperatura. secreción hacia el torrente vascular, ¿no? Estas liberan hormonas liberadoras. ¿Cómo se llama la hormona liberadora hipotalámica que son producidas por los núcleos hipotalámicos? RP. Así se llama, hormona Liberadora del hipotálamo. liberadora, muy bien, de tirotropina. Con sus siglas en inglés. TRH. Ahora, acá una Release. una clave. Todas las hormonas producidas por el hipotálamo tienen una E. Sí. La CRH, DRH, Release. SRH, ¿ya? La NRH, etc. Muy down. Ahora, hay solamente una inhibitoria que produce el hipotálamo, Somatotropina. la prolactina produce el factor inhibidor de la prolactina en pico, pero nada más. El resto son liberadoras, es estimulador, ¿ya? Muy bien, el hipotálamo entonces en el núcleo paraventricular y preóptico empieza a liberar estos factores, la hormona liberadora de tirotropina, ¿ya? Esta va a estimular a la liberación de componente hormonal hipoficial, ¿no? Se dirige hacia el segundo al mando. ¿Cómo se llama el segundo al mando? Hipófisis, exactamente, y a eso te refieres, ¿no? La adenohipófisis. La adenohipófisis tiene varios componentes celulares, ¿no? Tenemos células, por ejemplo, Cromáfines. Cromófobas. y células basófilas. Ay, perdón, cromófobas. Cromófobas, sí, what the fuck. Cromófobas. Las cromófobas no tienen Tinción. ¿ya? Son Se células. dice que son células madre, pero nada más. ¿Qué tenemos a las cromófobas? Son huéspedes. Las cromófilas sí son funcionales. Acá vamos a ver dos grupos. Eosinófilas y basófilas. Las acidófilas están bien, y las basófilas. Ahí. Ahora, ¿cuáles son las células que van a ser las estimuladas por la TRH? Porque aquí tenemos una subclasificación 3. Tirotropina. Tirotropina. Tenemos Corticotropina.
tirótropas, tiro, Y corticótropas. no, todavía no. Las basófilas, porque las acidófilas son las Pelere. Y las lactótropas. Mira. Sí. Gonadótropas y las corticótropas. Aquí tenemos a las tirótropas, Y las gonadótropas y corticótropas. y corticótropas. Aquí vamos a estudiar a estas inicialmente, ¿ya? Posteriormente vamos a estudiar a estas con la siguiente clase, ¿ya? Ay, qué rico. La TRH entonces tiene la capacidad de estimular, con verde voy a dibujar la estimulación Tiro TSH. a las células tirótropas de la adenomitosis. ¿Ya? Ujú. Tienen receptores para TRH, por lo tanto. Aquí tenemos al receptor, Es la proteína GQ. ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? Las tirótropas tienen que liberar, son estimuladas por la TRH, tienen que liberar su producto de secreción. ¿Dónde se va a dirigir entonces esta secreción? La célula folicular. Claro, tropos quiere decir afinidad a la tiroides. Entonces aquí vamos a hablar. Las tirótropas entonces van a estimular estas muchas grandes que se van a dirigir su producto de secreción. Van a dirigir hacia la glándula tiroides. ¿A qué parte de la glándula tiroides? Célula folicular. Correcto. Van a estimular a la célula folicular de la glándula tiroides. ¿Quién estimula las parafoliculares? Y dentro de la célula folicular, ¿qué va a desencadenar? Pues, Formación del T3-CD4 con yodo. ¿Sí? ¿qué libera la tirótropa? No, la tirótropa hipofisial, ¿qué libera? Tiroxina. La tiroestimulante, ¿no es cierto? TSH. Esta es la que libera. Y esta va a estimular a la célula folicular. Ujú. ¿Muy bien? Sí. Del hipotálamo era TRH. TRH. De la hipófisis es Estimulantes. de la tiroides va a ser T3. T4. ¿Estamos hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora estudiaremos esto. ¿Cómo es la función de la célula folicular en el proceso de la hidratación? Ya no me acuerdo. Siempre vamos a hacer una parte compilatoria para recordar. ¿Ya? ¿Han llevado esto en fisio? En histología. En histología 2. En fisiología no. ¿En histología han llevado? Sí. Tanto Doctor Escalante. La doctora Maldonado otra cosa. Escalante. No, Maldonado. Escalante. Escalante pronta velocidad de la vamos lágrima. a Que es un dibujar aquí elixir. a la célula folicular. La célula folicular. Es un tercer de la física. Oye, ¿cómo la denuncio? Tenemos algunas velocidades chiquititas de la zona folicular. Y el extremo va a ser las estructuras que se encuentran en contacto con la vasculatura. Eso sí no me acuerdo. Ya, para empezar, la única forma de poder conseguir yodo es por medio de la Ingesta, ujú. No hay otra forma. Sí. ¿Ya? Entonces tiene que partir desde el tubo digestivo, tiene que absorberse a nivel intestinal. ¿Ya? El yodo que consumimos en la dieta, en especial en la sal, se absorbe a nivel del enterocito Ese paquete otra vez. en forma de yoduro. Yoduro sérico. Este yoduro tiene canales específicos dentro de la célula. Se transporta, ¿no? Por el torrente vascular, llega por el plexo venoso, por las estructuras venosas hasta lo que es la tiroides.
Aquí vamos a encontrar entonces concentraciones de yoduro, ¿ya? Alrededor de la membrana. Y este es captado por unos transportadores que tenemos acá en la membrana. ¿Cierto? Los Receptores primeros de yodo. transportadores que vamos a tener, con los cuales vamos a tener contacto, es uno que se denomina el sodio, yoduro, ATP. Es un cotransportador, ¿ya? Se importe. Es un símbolo. Estas moleculitas entonces van a empezar a interactuar. El yodo ingresa, el sodio sale. ¿Ya? No se importe. El yodo ingresa entonces en grandes cantidades. ¿No? El yoduro va a finalizar su proceso metabólico dentro del citoplasma de la célula folicular. ¿Ya? Finalmente aquí se va a catabolizar en pequeñas moleculitas. En mono, yodopironina, Y que yo, o también denominado la T1. Tiroxina. Aquí cambia de nombre, ¿no? Ya no es yodo. Vamos a tener Tira- aquí la tetrayodopironina. yodopironina T1 y la diyodopironina Es los dos. T2. Posteriormente estos salen hacia el otro extremo, ¿no es cierto? Aquí era vaso sanguíneo y aquí es el coloide. ¿Dónde se almacena? Aquí tenemos Sí. otro transportadorcito, este se denomina el canal de pendrina, Ah, la pendrit, ¿verdad? o también es un canal de cloro, yoduro. Ah, te acordás, te acordás. Y gracias a este canalcito es que ya puede Pendrit. pasar el yodo, ¿ya? Ay, qué rico. Perdón, la T1 y la T2. Ahora el asunto es que estas moleculitas son pequeñas, pues. La concentración de estas dos puede desencadenar que estas se difundan con mucha facilidad y por lo tanto puedan llegar a salir nuevamente. Tiene que haber algo acá que las mantenga dentro del coloide. ¿Y qué es eso que les mantiene dentro del coloide? No me acuerdo el nombre. La peroxidasa, ¿no es cierto? Se asocia a la peroxidasa, entonces aquí van a asociarse a una moleculita de peróxido. La peroxidasa. La peroxidasa las va a agregar, es como un pegamento que las va a adherir a una molécula más grande, ¿no? Tiro, Que se denomina la tiroglobulina. tiroglobulina, ¿ya? sería de color. Entonces estas dos moleculitas, digamos, se van a asociar a una molécula más voluminosa. Esta molécula es grande, una de las más grandes que tenemos en el organismo. Es una proteína de 350.000 daltons, es enorme, 4 veces más que la albúmina en su peso. Ah, Esta es la tiroglobulina. Entonces tenemos dos moléculas acá que van a ayudar a la T1 y la T2 para que estas puedan agregarse dentro del coloide. ¿Ya? Por lo tanto, el proceso del almacenaje del coloide puede durar tiempo. Es una de las pocas glándulas que tienen reserva funcional. Puede estar 21 días, alrededor de 21 días acá, almacenándose dentro de la estructura coloidal. Entonces aquí ya lo tenemos asimilado dentro de la célula folicular. Aquí está otra célula folicular, no puede salir por sus razones, ¿no? Porque hay uniones muy estrechas, están unidas por células ocluyentes en el epitelio folicular. ¿Ya? T1 y T2 puede salir, son muy pequeñitas, ¿ya? Pero tienen que asociarse a tiroalbúmina y a peroxidasa, tiroperoxidasa. ¿Ya? tirosilo. Entonces aquí tenemos dos moléculas que les voy a indicar. La tiroperoxidasa y la tiroglobulina. Estos son muy importantes porque vamos a estudiar algunos procesos en los cuales estos se van a antigenizar. ¿Quién produce la tiroperoxidasa? Célula folicular, el aparato de Golgi. ¿Quién produce la tiroglobulina? El retículo plasmático rugoso, también de la célula folicular. Entonces aquí estamos viendo. Estas dos son producidas por la célula folicular. Ambas. Esta, la tiroperoxidasa, la tiroglobulina. Muy bien. Ahora, digamos, la tiroides, la hormona tiroidea,
es una hormona que funge funciones muy importantes en la acción metabólica, tanto anabólica como catabólica de todas nuestras células. Todas nuestras células tienen receptores para la hormona tiroidea, porque su función es vital para mantener su metabolismo. ¿Ya? Intervienen en la formación de proteínas, intervienen en la glucólisis, Termogénesis. intervienen en la gluconeogénesis, UCP1. intervienen en la replicación celular, perdón, en la reproducción celular, en la mitosis, intervienen en el proceso de la vasodilatación, Conservación de oxígeno molecular. intervienen en todo. Cuando baja la concentración de hormona tiroidea, evidentemente el metabolismo baja. El metabolismo base, el metabolismo basal por el cual nosotros estamos equilibrados, va a tender a bajar. ¿Ya? El paciente que tiene poca cantidad de hormona tiroidea, ¿cómo va a estar? Va a estar cansado, va a tener poco peristaltismo intestinal, va a tener poca contractilidad cardíaca disminuida, va a tener poca frecuencia respiratoria, la función cerebral también va a alterarse, va a estar psíquico, ¿no es cierto? Cansado, letárgico. Algunos de los casos, ¿no es cierto? Intolerancia al frío tiene. ¿Por qué? Sí. Porque no puedes regular la temperatura corporal basal. Termogénesis, termogenina. Basal, básicamente. Entonces, así es como interactúa esta hormona. Entonces necesita ser liberada, pues, ¿no? Constantemente. Ahora, ¿cómo se libera esta? Por pinocitosis. Muy bien. Aquí estas proyecciones, las microvellosidades, van a desencadenar pinocitosis. Por medio de dos moleculitas que se requieren, ATP. Para todo se requiere ATP. ¿Vale? El ATP va a desencadenar la pinocitosis. El ATP, ¿por qué está desencadenado? Por segundo mensajero. Y el GMP, ¿por qué está activado? Por proteína G. ¿Y la proteína G por qué está activada? Porque un receptor que había captado una moleculita, un receptorcito. ¿Cuál es el estimulador, pues, de la célula folicular? La T3. ¿Ah? TSH. TSH, no se puede usar TSH, pues. La hipófisis. Las tirotropas. El hígado, ¿no? Obvio. Cerebro. Corazón, papi, corazón. Testículo, creo. Entonces, Las mujeres no tienen eso. gracias a la liberación hipotalâmica de TSH se libera TSH, la TSH se va a desencadenar la estimulación en la célula folicular. Llega hacia su receptor, un receptor para TSH en la membrana folicular. Este va a desencadenar activación de la proteína G. Este es una proteína, es una proteína, tiene que interactuar con su receptor. Este va a desencadenar la liberación de GMP cíclico, la liberación de ATP. La ATP, ¿por qué se va a liberar? Gracias a qué? Por acción dentro del núcleo, a nivel nuclear, ¿no? Se libera el ATP, se produce la pinocitosis y por lo tanto las moléculas que se encontraban dentro de la globulina, aquí se encontraba la globulina, se van a escindir, ¿no? Se van a escindir, se van a separar y va a ingresar dentro de la membranita y a las moléculas funcionales T1, T2. Estas se van a empezar a asociar. T1 y T2, ¿qué van a formar? T3, T2, T4. ¿Qué van a formar? T4. Y son transportadas por vacunas, ¿no es cierto? Hasta el borde externo, donde son liberadas por exocitosis. Ya en sus formas activas, ¿no? En T3 y T4. La T3 y la T4 son moléculas ambas funcionales. Una es más funcional. La 3. La 4. La T4 es más ágil. La La T4 es más ágil. La T3 no es tan ágil, no tiene tanta afinidad. ¿Ya? El receptor es de acción rápida, pero bueno, el tiempo de vida media es corto. Exacto, el tiempo es corto. Y lo contrario pasa con el T4, que Exacto. es acción larga, pero bueno, Duradera. La T4 puede estar con niveles séricos mucho tiempo, ¿no? Por eso es marcador. En su caso clínico, ¿qué decía? T4 libre. Ah, T4 libre elevada. Esa es la T4. Ya entonces aquí tenemos la T3 y la T4. Esta T3 y T4, ya acá, vamos a continuar. Continuación. Ay. Puta, no puedo parar. El show.
Liberación. Ya, punto. Liberación. Acá continuamos con la liberación. Pregunta qué es la tiroides, Pepe. Hay que rascar. La liberación sucede por exocitosis y se libera T3, T4. Ahora, estas T3 y T4 se puede asociar a una molécula de transporte, puede ir, ¿ya? ¿A qué moléculas de transporte se pueden asociar? En especial la T3, ¿no? Se puede asociar a la transtiretina. Tiretina. O también se puede asociar a la tiroalbumina. Puede estar libre también, puede pasar libre. Y se va distribuyendo, pues todas las células tienen receptores para T3, ¿ya? Receptor, así se llama, receptor para hormona tiroidea, ¿ya? Y estas estructuras pues pasan, interactúan con el receptor. Acá también sucede lo mismo que hemos visto aquí, ¿ya? Acá. Interactúa con proteína F, según el mensajero, o con MP interactúa con dos funciones, ¿no es cierto? Puede interactuar con la proteína G con fosfatidilinositol, que es inhibidor, y el inositol es inhibidor, o con PNP que es activador, y por lo tanto desencadenar la función principal de la hormona tiroidea, que es regulación génica. Interactúa con núcleo y activa genes internucleares para inhibir transcripción nuclear. Activar otra función y desencadenar el proceso del proceso metabólico celular. ¿No? En la célula miocárdica, por ejemplo, que desencadenar activación por GMP, activación de los canales de calcio, activación del proceso de la rellenodina. El paciente con hormona tiroidea elevada va a desencadenar mayor frecuencia cardíaca o mayor esfuerzo cardíaco o gasto cardíaco, ¿no? En el intestino también es activador. El simpático, ¿recuerdan que era activador en el sistema cardiovascular? Sí. Y era inhibidor en El digestivo, gastrointestinal. Es desactivado. Evidentemente Ahí, ahí. ¿ya? Activa ambos. Es una característica que les va a servir para diferenciar un paciente, por ejemplo, que tiene una taquicardia por catecolaminas y un paciente que tiene taquicardia por tormenta. Ahí, ahí. Pacientes con tormenta tiroidea, diarrea, Qué interesante. incluso con los movimientos hiperestéticos disminuidos por hiperactivación simpática. ¿Ya? Hasta acá está todo claro. Ok. Doctor, sobre el segundo mensajero que coordina que solo va utilizando hormona especial de origen químico, si va a ser de origen, digamos. Sí, siempre suceden las proteínas porque son hidrosolubles. O sea, necesitaría para un paso más para que entre a la célula. Sí, o sea, para todas las hidrosolubles siempre tiene que sucederse por segundo mensajero porque no tiene afinidad de membrana, no pueden utilizar. Tienen que activar un receptor, activar segundo mensajero, activar enzima de segundo mensajero y desencadenar la respuesta nuclear. Es lenta por eso su respuesta. Por eso también el proceso de la liberación de esta hormona tiene que ser constante. ¿Ya? Por ejemplo, los esteroides que no se utilizan mucho tiempo, muchas veces, el cortisol, todo el tiempo tenemos entendido cortisol, no, porque no es, solamente lo utilizamos según algunas situaciones, ¿no es cierto? Cuando estamos utilizando. En este caso, el cortisol tiene que tener acción rápida y se libera solamente en contadas oportunidades, entonces va a desencadenar una respuesta rápida. Mientras que este no, este es crónico, se libera de manera frecuente, se tiene que liberar de manera frecuente, por lo tanto se tiene. ¿Ah? Doctor, en la tiroiditis de Hashimoto no habría una buena absorción del yoduro de sodio con la producción de TDP2. No, pasa por otros. Vamos a ver. Entonces, al final, todo el ciclo de la tiroides es para aumentar la producción proteica de todas las células. Todas las células tienen receptores y casi todos los sistemas van a tener un proceso de eliminación. Una cosita más, gracias por tu observación. Tenemos sistema de regulador, sistema de liberación y sistema de inhibición. ¿Cómo está inhibido esto? ¿Cómo Feedback. se inhibe?
Por feedback. ¿Qué es lo que va a evitar que se La sintetice retroalimentación TH, que se Positivo y negativo. sintetice TH, que se sintetice TTH? ¿Cuál es el retroalimentador negativo? A ver, Soma. ¿saben qué es? Constante TH, elevado a TH. Es elevación de estas dos. Estos son los que hacen retroalimentación Negativa. ¿Ya? Estos son captados o son. No son captados. Marcado por el No son marcados, o sea, van a generar. El aumento de la liberación de T3 y T4 tiene interacción con los quimiorreceptores. Quimio. Del A nivel de arco los órtico. quimiorreceptores, a nivel del cuerpo aórtico, tenemos También. ahí una especie de vigías, ¿no es cierto? Sí, sí. Ajá. Que vigilan cómo se encuentra la concentración Composición de la sangre. hormonas, de iones. Ah, ya, quimio. Las elevaciones de T3 y de T4 mandan una señal desde los quimiorreceptores hasta el hipotálamo. Hasta el núcleo del tracto sanitario. Ya no produzcas, ya no produce TH, ya no produce TSH, ya no produce. ¿Ves? ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá, algo importante, porque vamos a analizar el screening tiroideo. Les voy a enseñar cómo analizar el screening tiroideo. Las pruebas de la función tiroidea. La TDH no nos sirve. Este no nos sirve mucho. ¿Por qué razón? Porque tiene vida media muy corta. Y tiene un sitio de estimulación como un circuito cerrado a nivel hipotálamo hipoficiario. Muy corto. No se distribuye por todo el organismo. Sí. Muy pocas cantidades y casi cuando se distribuye por el organismo no da un criterio clínico identificativo. ¿Ya? Su liberación puede ser accidental. Muy bien. Derecho no se utiliza. A ver, ¿qué pruebas encontraron en su caso clínico? Aumento de Para TSH. identificar patología tiroidea endocrina, tomamos estos, T3, T4, principalmente. T4, porque tiene más vida. Y T, S, esto nos va a ayudar para diferenciar dónde se encuentra pues, La afección, ajá. Muy bien, ¿estamos? Muy bien. Ahora sí, vamos con el tema. Hemos hablado un poquito de Ay, poquitito nomás. La puntita nomás. La puntita nomás. La cabecita del casco nomás. lo que habíamos hablado previamente, ¿no? El eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. El hipotálamo es el principal regulador. Por medio de la liberación del TDH estimula la secreción de TSH. La TSH se produce en las células cronófilas, basófilas, tirótropas de la hipófisis, lo cual va a desencadenar la liberación de la tiroestimulante. Esto quiere decir hormona tiroestimulante. Hormona ¿Va a estimular a quién? A la tiroides. Release En tiroides. la glándula tiroidea vamos a tener receptores para TSH dentro de las células folliculares. Las células folliculares, por lo tanto, van a interactuar con segundo mensajero, proteína G. Van a desencadenar la activación de GTP, GMP, y esto va a desencadenar un cambio iónico que va a favorecer qué cosa, la pinocitosis de lo que se encuentra almacenado en el coloide, ¿no es cierto? Entonces la liberación de T3, de T1 y T2 dentro del citoplasma se va a conjuncionar, se va a asociar y van a formar T3 y T4, los cuales van a ser liberados hacia el torrente vascular y van a desencadenar cambios génicos dentro de las células blanco, que básicamente son todas las células de nuestro organismo, casi todas, ¿no? Las que tienen función mitótica y las que tienen función de producción van a ser estimuladas por la hormona tiroidea. ¿Ya? La hormona tiroidea, pues entonces su mecanismo de acción es expresión génica activada en todas las células. Transcripción nuclear. Ahora, lo que les estaba explicando al final, ¿cuál es el contrarregulador? Pues estas flechitas que están. La T3 y la T4, captadas por quimioreceptores, los cuales van a estimular una respuesta análoga a nivel de la glándula del hipotálamo, inhibiendo la síntesis de TRH y por lo tanto cortando el proceso de la liberación de estas glándulas. ¿Ya? Todo claro, ¿eh? Doctor, perdón, ¿qué era la expresión génica activada? La expresión génica es lo que desencadena dentro de todas las células, tiene acción directamente en el núcleo. En algunas células, por ejemplo, en los fibroblastos, desencadena un aumento de la producción de la expresión génica para la producción de proteínas como el colágeno. ¿Ya? Esto vamos a ver, por ejemplo, en algunas patologías como la enfermedad de Graves, ¿no? Los pacientes tienen una característica bien importante.
y desarrollan fibrosis mayoral por colágeno, por eso se hiperactivación, ¿no? Los adipocitos, por ejemplo, la enfermedad de Graves que desencadena aumento de la proliferación adiposa a nivel retrocular, por lo tanto los pacientes desarrollan. Vamos a ver eso después, ¿ya? Una pregunta, doctor. ¿El paso de la T3 a la T4 se realiza dentro de la tiroides igual? Si el cuerpo necesita más T4, ¿el paso de la T3 a la T4 lo realiza dentro de la tiroides o lo realiza fuera? A nivel vascular. Ah, A nivel vascular. Pues, T4 se puede convertir a T3. por medio de desionilasa. ¿Veis? Se funaba, lo funaba. Continuamos. Vamos hacia las partes. Las alteraciones de la liberación de la hormona tiroidea pueden ser por las dos causas. Hay patologías causadas por la baja producción y patologías asociadas a la alta producción. Vean lo importante que es. La hormona tiroidea cuando se produce en poca cantidad, produce enfermedad. Cuando se produce en alta cantidad, produce enfermedad. Cuando se produce mucha cantidad, se va a denominar hipertiroidismo. Primer factor que quiero que sepan. El hipertiroidismo Wow, me quedará quiere decir. decir ¿Qué será? No? Puede que no haya. esto quiere decir. Hipertiroidismo es sinónimo de T3 y T4 Elevado. elevado. No hay hipertiroidismo con T3 y T4 bajas o normales. Primer parámetro, T3 y T4 altas. Allá. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, el hipotiroidismo, ¿qué quiere decir? Lo contrario, pues. Hipotiroidismo. ¿Qué querrá decir? No, no se entiende. Tiene que explicarlo. T3, T4, primer parámetro. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a anotar en nuestros apuntitos. Voy a pasar todas las clases, Ya. los apuntitos de la clase. ¿Ya? Ya, Uku. Entonces, hipertiroidismo, hormona tiroidea Elevado. El hipertiroidismo se caracteriza por ser un estado hipermetabólico. La hormona tiroidea que produce aumento Del metabolismo. aumento del metabolismo celular. Entonces hay mucho de Química. T3 y T4 que va a desencadenar. Metabolismo, Hiperactivación aceleración de la metabólica. orgánica también. Muy bien. El aumento de la concentración celular de T3. Hay algunos entes clínicos aquí que vamos a revisar que están muy asociados hacia el hipertiroidismo. Por ejemplo, la hiperplasia difusa secundaria, enfermedad de Graves. La enfermedad autoinmunitaria de la enfermedad de Graves. Hay dos trastornos autoinmunes. Uno que puede producir hiperactivación y otro que puede desencadenar depresión y aflicción. La Graves, por el caso Graves, la enfermedad de Graves es una enfermedad hipertiroidista. Es autoinmune, pero produce hipertiroidismo. ¿Y cuál era el de su caso clínico? Hashimoto. ¿La Hashimoto qué era? ¿Qué producía? Bomba de Nagasaki. Estos dos puntitos, por favor. Graves. Aumento de la tiroidea. Hashimoto. Bomba nuclear. Otro trastorno también importante, el motion hipermodular hiperfuncional. El adenoma hiperfuncionante también, un proceso, una tumoración de hiperfuncionante. ¿Ya? Estos son los principales causantes. Ahora, el hipertiroidismo puede estar causado por alteraciones primarias o secundarias. ¿Ya? La hiperplasia tóxica difusa, que es la enfermedad de Graves, produce eso, el bocio nuclear produce eso, el fenómeno de... Las secundarias
¿Por qué será secundaria? Porque no es culpa del actor. Alteración del Es la hipotálamo. es la adenohipófisis. En este caso vamos a ver al adenoma hipofisiario secretor del TSH. ¿Ya? Un adenoma, un proceso tumoral hiperfuncionante a nivel Sí, sí, sí. de la glándula hipófisis. Ahora hay otras patologías no asociadas al hipertiroidismo, la tiroiditis granulomatosa de Kervain, por ejemplo. Puede producir o no tiroiditis. Si por quiere, ejemplo, no. la tiroiditis linfocítica crónica, pero la hashitoxicosis, el estuma ovárico también puede desencadenar de manera intermitente liberación de hormona tiroidea sin hipertiroidismo, y la tirotoxicosis facticia, cuando el paciente consume fármacos como la tiroxina. Doctor, eso sería inducido, ¿verdad? Ese es inducido. Iatrogénico. Es iatrógeno. Ujú. Ah, y acá hay un caso, ¿no? ¿Habrán escuchado alguna vez de las terapias para bajar de peso? ¿No? Sí, sí, sí. Actualmente utilizan esto. Me ha servido. Para bajar de peso, utilizan hormona tiroidea. Y el problemita con esto es que puede producir una disregulación hormonal. Pues, puede producir su uso crónico, atrofia tiroidea, y lo peor, a nivel adulto puede desencadenar un estado hipercatabólico que puede ser que el paciente se muera. Hay que tener cuidado con eso. Los fármacos tiroideos son fármacos potencialmente peligrosos cuando se administran de manera Voy a rascar los puntos. Sí, cómo no. Sí. Doctor, una pregunta. ¿El bocio nodular es un predisponente del bocio multinodular? El bocio Nodular, solo. No. El bocio nodular habitualmente solamente forma un nódulo o dos nódulos hiperfuncionantes. El bocio multinodular habitualmente está asociado a déficit del yodo y aumento de la síntesis de tiroperoxidasa y tiroglobulina. Vamos a ver después. ¿No? Doctor, Tengo que rascar, tengo que rascar. o sea, mencionó hiperactivación ¿Cuál? Disolaria orgánica, pues. ¿En la enfermedad de Graves? Sí, lo vamos a ver. Es por acoplación del receptor de la TSH que desencadena un proceso de liberación enorme de hormona tiroidea. La bomba, ¿qué bomba? Pregúntale, doctor, ¿qué bomba eres? Incluso igual hay un proceso donde bajan de peso rápidamente. Igual está asociado Una expresión de conexión. Estamos hablando de, bueno, ya, ¿no? de Hiroshima y de este. Mi compañera habla de Naruto ubicas el Hashirama, como del Hashirama. La activación tiroidea tiene que haber receptor. No es por ningún cambio en su microambiente, nada. Nagasaki. El lóbulo piramidal, la tiroides como tal, sería como una de estas. No, es que el lóbulo piramidal es hipofuncionante. Deriva del istmo, ¿no ve? Deriva del istmo. Y entonces habitualmente no tiene tanto tejido parenquimatoso. Conducto. Solo tiene más cantidad de tejido fibroso y sustentacular. ¿No es funcional? Habitualmente es hipofuncional. Funciona, pero la estimulación de las hormonas tiroideas primero tienen un paso a nivel lobular, a nivel nodular, a nivel lóbulos grandes. Poca cantidad de TSH llega hacia eso, porque está bien alejado. Por eso son más peligrosos, por ejemplo, los adenomas del cuerpo tiroideo en el lóbulo, porque estos sí reciben TSH. Vamos a ver después, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito acerca de su clínica. Esta es la clínica asociada al hipertiroidismo. Todo está asociado a hiperactivación. Por ejemplo, los síntomas constitucionales. El paciente con hipertiroidismo habitualmente es bien rojo. Todo el tiempo está rojo. Ahí. Su piel está roja. Le tocan la piel, es bien blanda. No se me revuelve, hace ratito está abajo. Además está todo el tiempo caliente, ¿no? Caliente de temperatura. Ay. Horny. ¿Y qué fue? Te van a poner, horno, creo. ¿Por qué se presenta esto? Es por vasodilatación periférica desencadenada por la liberación de la hormona tiroidea. ¿Ya? Esto desencadena también que produzca que el paciente todo el tiempo esté sudando, suda un montonazo.
Además, tiene aumento en la actividad del sistema nervioso central, lo cual hace que el paciente todo el tiempo esté inquietísimo, ¿no es cierto? No puede estar sentado, está todo el tiempo caminando, moviendo, saltando, hablando, está súper hiperactivo, produce hiperactividad, ¿ya? Ahora, el hipermetabolismo también desencadena que el paciente sufra un cambio, ¿no es cierto? Que come, tiene hiperoxia, tiene mucha hambre, come, pero nunca engorda. El paciente pierde más bien peso en el estado de hasta el momento, estos son los síntomas constitucionales, los síntomas digestivos, hiperactivación del sistema digestivo va a tener, entonces va a tener diarrea, hipermotilidad, mala absorción, esteatomelia, no puede absorber bien el tejido, las grasas que consume, entonces tiene diarrea con trazas de grasa, ¿no? Tiene mala absorción, hipermotilidad, desencadena que tenga diarrea, ¿no? Los síntomas cardíacos son los más preponderantes, los más peligrosos a los que hay que prestar más atención. El paciente habitualmente sufre palpitaciones sin taquicardia, ¿no? Es una taquicardia endocrina que no se va a regular hasta que se regula con usted, el paciente todo el tiempo está con palpitaciones. El problema con esto es que produce un aumento de la contractibilidad cardíaca y una necesidad periférica constante de subsanar el déficit de oxígeno. Entonces el paciente habitualmente también tiene taquipnia, también tiene aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Requiere más oxígeno, la función cardíaca requiere más oxígeno, la función cardíaca requiere ATP también mucho, ¿no es cierto? Entonces está en un estado hipercatabólico constante. Los síntomas neuromusculares, el paciente está todo el tiempo moviéndose y produciendo catálisis del glucógeno muscular y del tejido adiposo. Es un paciente delgado, hemos dicho, ¿no es cierto? Pero el hecho de que esté en constante actividad no hace que desarrolle masa muscular. Habitualmente son pacientes flacos, débiles, ¿no es cierto? Tienen poca fuerza muscular. Además, tiene nerviosismo, temblor difuso e irritabilidad. El paciente está con un temblor fino en las manos que es perceptible. Ese déficit muscular se denomina la miopatía tiroidea. A pesar de la actividad, como les mencioné, no desarrolla masa muscular. Los cambios oculares asociados a esto es por hiperproducción celular, ¿no? La retracción vertebral y proptosis se produce porque algo se encuentra empujando al globo ocular hacia el exterior, y esto es asociado a ¿qué? Al aumento de la grasa retroorbitaria, las células adiposas que se encuentran en la órbita posterior al globo ocular, estas empiezan a sufrir mitosis y empiezan a enfermarse. Además tiene hiperestimulación de los músculos tarsales. En el músculo de Müller tiene un temblor fino en el globo ocular. Temblor a nivel de la musculatura, a nivel generalizado. Cuidadito con esto. Por eso se tratan los pacientes tiroideos, porque para el momento pues nada parece muy grave, ¿no? Nada parece muy grave. Los pacientes tiroideos tienen también algo importante que es una taquipsiquia, ¿no? Hablan, no recuerdan de lo que te han hablado y cambian rápidamente de tema, ¿no? Tienen fuga de ideas. Alzheimer. Están hablando primero de su perrito, ¿no? Después terminan hablando de, no sé, su carro. Física cuántica. Entonces, todo el tiempo tienen necesidad de hablar. El problemita acá con esto es la tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea, la hiperliberación de estas hormonas disreguladas desencadenan cuadros de arritmia. Producen taquiarritmias. La tormenta tiroidea va a tener también activación a nivel de la médula suprarrenal, activan las catecolaminas, se liberan las catecolaminas y va a desencadenar una arritmia cardíaca tipo de frecuencia. ¿Ya? Esta taquiarritmia puede desencadenar afectación en la perfusión a nivel cardíaco y hacer que mi paciente desarrolle no solamente trastornos de ritmo, sino paro cardíaco. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Ahora, ¿cómo se puede dar esta tormenta tiroidea? Habitualmente por infecciones. En la enfermedad de Kerbain hay que tener cuidadito con las enfermedades virales, pero no se presenta. En los procesos de cirugías, cuando el paciente tiene adenoma tiroideo, por ejemplo, hay que hacerlo con suma cuidado. Hay que revisar cómo se encuentra el proceso. El tratamiento quirúrgico del paciente, porque se rompe un folículo tiroideo coroidal y el paciente en plena cirugía va a empezar a taquicardizar. Entonces se puede morir en el quirófano especialmente de tiroidea. La interrupción de fármacos también por retroalimentación negativa, como a continuación, ¿vean? Cuando los pacientes consumen fármacos antitiroideos y le cortas así, porque el corte no tiene que ser brusco, tiene que ser secuencial, progresivo. Si le cortas de la nada, superestimulación de DHT, superestimulación de TSH, aumento de las índices de T3 y T4, no por más. No se me destruyó. Algunos pacientes, pues habitualmente, cuando se estresan demasiado, sufren una crisis hiperactivadora, ¿no? Tú y yo, pero Voy a rascar más puntos. Y finalmente tenemos el cuadro más raro, ¿no? Que es el hipertiroidismo apático en la vejez, ¿no? Habitualmente en la vejez los pacientes tienen un proceso más metabólico más lento, ¿no es cierto? La función cardiovascular es más lenta, la función digestiva es lenta, todas las funciones son lentas. En algunos pacientes que desarrollan hipotiroidismo, desarrollan hipertiroidismo hace tiempo, se expresa con una hiperactivación, ¿ya? Lo cual puede desencadenar una pérdida de peso rápida en el paciente y además deterioro cardiovascular o arritmia cardíaca. Entonces hay que tener cuidado con eso, pues, en especial cuando el paciente te dice en sus antecedentes que ha sufrido en la juventud de hipertiroidismo que ha estado tratado. Doctor, una pregunta. Me centró una duda. Fisiológicamente, ¿una persona normal tiembla o no es normal que una persona tiemble fisiológicamente? Fisiológicamente, pero el temblor quiere decir algo. hace frío. El temblor es por espasmo muscular. Porque se El freya. temblor es por espasmo muscular. Cuando es involuntario, es por espasmo muscular. Freyo. Ahora, puede temblar por muchas causas, ¿no? Desde una hiperestimulación simpática. Miedito. Una hiperestimulación, no sé, derivada, no simpática, perdón, parasimpática por estatecola, no, por acetilcolina, ¿no? En caso de los calambres, ¿no? Puede producir espasmo, pueden ser unos espasmos bastante tónicos. Puede presentarse también por frío, o sea, es fisiológico. El temblor por frío también se desencadena como una hiperactivación a las catecolas de la acetilcolina para favorecer el proceso de la vasodilatación periférica, pero en su paso a nivel muscular nos va a desencadenar también espasmo, ¿no? Empezamos a temblar por eso. Puede ser por causa, esas son las causas fisiológicas que te podría decir. Ahora, causas patológicas hay algunas. En cuanto a los síntomas neuromusculares, el paciente podría llegar a presentar hiperreflexia, hiperreflexia o insomnio. También puede producir insomnio e hiperreflexia. Hago esto. Por aumento de la Tendría que ser así, mira, yo quiero recoger, pero la más recepción grande, más de lo de de estímulos exógenos o endógenos, eventualmente modulados por iones. ¿Por qué hay una sudoración excesiva? Por vasodilatación. La vasodilatación aumenta la temperatura superficial y desencadena que exista un aumento de la secreción de las glándulas de sudor por aumento del calor. Muy bien. Doctor, que también la sudoración sería por una actividad simpática. La sudoración por actividad simpática. Aparte de la vasodilatación. Puede ser. Por los canales. Es por catecolaminas. Pero en el paciente con hipertiroidismo, todo el Detecta día, este el paciente con hiperactivación simpática es un ratito. ¿Sí? Doctor, leí que también podrían tener onicólisis. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Onicólisis. Onicólisis. Nico. Pérdida de la matriz inicial. Paciente con el doctor sabe que esa palabra yo hipertiroidismo va a estar, ni escucho esa palabra. todo el proceso metabólico hiperfuncionante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Habitualmente tienen el pelo más quebradizo.
¿no? Tienen las líneas quebradizas también, porque el colágeno tiene que tomar su tiempito. Tiene que tomar su tiempito para desarrollarse y organizarse adecuadamente. Entonces, producen más Desaparecen las pero uñas. gran disregulación. Que se parten las uñas. También he visto que la enfermedad de Gray puede ocasionar oftalmopatía. Pues por más que todo por Ah, le sabe, de ojo su apoptosis, papá es por la oftalmólogo. contracción de la Su papá le es musculatura oftalmólogo. Doctor, como tal en todo lo que es el sistema nervioso, ¿va a provocar que haya neurotoxinas porque hay, por ejemplo, insomnio y todo eso? produce neurotoxicidad. La hormona tiroidea puede producir neurotoxicidad, activa también el sistema nervioso. He leído que en algunos casos el hipotiroidismo causa síndrome del túnel carpiano por acumulación de Ah, ni me acuerdo de qué es esto. Ya no pueden conglomerarse y formar una especie de. Una vez mi cuerpo compró que creí que tenía túnel carpiano. Me dolía. ¿Dolía en la palma? Hielo me tocaba. No era feliz de túnel carpiano. Entonces, ¿se puede quedar una hematomegalia? ¿Por qué? No. Ay, ¿las preguntas? Ni siquiera estimula, digan, no puede estimular el Pero sí puede formar. Pero sí puede favorecer que el hígado empiece a liberar más oxígeno, ¿no? Esa es la acción. A nivel hepático es más funcional. Promueve la glucogenólisis hepática, que más glucosa se tenga que liberar. Ese es el efecto que puede cumplir ahí. No lo afecta tanto al hígado, más bien. Eleva su funcionalidad. Muy bien. Hallazgos que vamos a encontrar. Ahora sí, vamos a diferenciar. Hasta el momento, T3 y T4, ¿qué es? Hormonas. T3 y T4 es la hormona tiroidea. Elevación de T3 y T4, ¿qué es? Disminución de T3 y T4, ¿qué es? Ahora veremos los posibles factores hepatoquímicos. ¿Cuál es el regulador de la T3 y la T4? ¿Quién estimula? TSH y TRH. Ah, quiero mi punta. Hígado. Ah, bueno, testículo. Estos dos van a ser los que van a desencadenar de alguna u otra manera la liberación de testosterona. Hablaremos del hipertiroidismo primero. Hipertiroidismo. Cuando el origen es en la tiroides, Es primario. es primario. Cuando el origen es en la Testicular. es secundario. Testicular. Ya. Aquí ya vamos a hablar T3. Y T4. T3, T4. Ah. Estos son los dos factores que nos ayudan en el screening. Muy bien. Hipertiroidismo, ¿qué quiere decir? Disminución, creo. Quiero mi galleta. T3 y T4 elevado quiere decir hipertiroidismo. Capas. Hipo creo que es. La elevación de T3 y T4 es hipertiroidismo. Eso es el hipertiroidismo primario. Wow. Poco. Perdón. Otro huevo. ¿Qué más haría? Este produce TSH, ¿no? Sí. Este produce T3 y T4. Ajá. Muy bien. En el hipotiroidismo primario, Mucho que sea chico. Perdón. ¿cómo estará la TSH en el hipertiroidismo primario? Elevado. Elevada. Sí.
elevado porque Si el problema es tiroideo, nada que ver la si el hipófisis. problema es tiroideo, No este tiene es el nada. que está liberando. ¿Quién está tratando de contrarregular? Hipófisis. La hipófisis está sanita. La Sí. hipófisis trata de regular. Está sobrio. ¿Cómo va a contrarregular? Disminuida para tratar de regular. Trata de regular. Claro. Entonces la TSH disminuye. Eso quiere decir hipertiroidismo. Ahora en el secundario, ¿quién está estimulando? Hipófisis. A del hipófisis, entonces. Este está elevado. Sí. Por lo tanto, el Disminuido. le hace caso. Tiene que regular. Es hipertiroidismo. Ah, si es que hay mayor producción, cierto, sí. Por eso les estoy haciendo esta aclaración. Ah, Hipertiroidismo quiere decir que todos los casos. Yo no sabía. Wow. Es con cara. Eso es el hipertiroidismo. Copiaré. Haz tu mapa, ya, haz tu Está mapa. fácil, ¿ya? Haz tu mapa. Ya, ahora vamos a ver el hipotiroidismo. ¿Cómo es el hipotiroidismo? al revés, pe. Frío, qué frío. Aquí vamos a colocar el hipo. Primario. Y el hipo. Secundario. ¿Qué quiere decir hipotiroidismo? Alto, creo. Entonces en ambos tienen que estar bajo, ¿no? Acá tiene que estar bajo. Ya, en el hipotiroidismo primario ha bajado la T3 y T4. ¿Cómo estará la TSH? Elevado. Ah, ¿por qué? Porque está tratando De regular. Claro, el problema es que la hipófisis, la de hipófisis trata de regular, trata de aumentarla, pero no le hace caso, pues sigue bajando. Exacto. Sí, Y en el feedback hipotiroidismo positivo. secundario, este baja, por lo tanto baja la TSH. Claro, si es que hay un daño en el segundo. Claro, lógico. Esa es la lógica. Le entendí. La Lógica. primaria y la secundaria. Uy, no voy a acordar de eso. ¿Ya? Silencio, compañeros. A ver, paciente del caso clínico de Hashimoto. ¿Cómo estaba la TSH? Elevada. ¿Y cómo estaba la T3, la T4 libre? Primaria, Ah, pues. estaba elevada. Estaba elevada la TSH y estaba disminuida. ¿Sabes qué tenía su paciente? Cáncer. Correcto. Ahí está. Eso. Wow. Me voló la cabeza. Los hallazgos en el hipertiroidismo. La concentración sérica de TSH en el primario, ¿cómo tiene que estar? Disminuida. Regular, si es primario. Ya, si es secundario, la TSH pues está normal, produciéndose normalmente o incluso en altas concentraciones. Pero la T4 siempre tiene que estar elevada, ¿no? Si no hay T4 y T3 elevada, pues no es tipo hipertiroidismo. ¿No? Es hipertiroidismo. Además, en las tirotoxicosis hay que saber un diferencial. Hay un diferencial que no está en el caso clínico ya, que es el diferencial de T3 y T4. Las tirotoxicosis pueden separarse, pueden cambiarse de T4 a T3 y pueden inactivarse porque la T3 es un poco afín, la T4 es más afín para la membrana. Entonces, en algunos pacientes puede desencadenar que la sobreelevación de T4 frente a la T3 no tenga el efecto a nivel celular, a nivel tisular, y por lo tanto se eleve en grandes cantidades. ¿Ya? Allá. No sabía. Muy bien, siguiente. Ahora, hay una captación que se hace por medio del iodo radiactivo. Esto es básicamente un análisis que se denomina la gammagrafía. ¿Ya? Les voy a dar aquí otra pauta. Porque a los pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo hay que solicitarles esta prueba. En el caso del hipertiroidismo, Elisa. Sarcoptos. se realiza gammagrafía con iodo radiactivo. Ah, sí, sí. Tomografía. Mira, he copiado para entender, papi. He copiado. Ay. Ya paga el grupo, ¿ya? Mi caso clínico. Ponle tu cero.
Te lo imprimes. en el cual nos puede dar 3 hallazgos. Se le administra yodo radiactivo y el yoduro, ¿dónde se absorbe el hueso? El Intestino delgado. intestino delgado, enterocitos. Intestino delgado, enterocitos. El yoduro no se absorbe en el intestino, se transforma en el enterocito. ¿Pero dónde se absorbe? El pene. ¿Folicular? En la tiroides, pues, en la tiroides. se Solo la absorbe folicular. el yoduro. Yoduro. El yoduro. Ah, ya. ¿Y el yodo? El yodo sí es intestino, pues papá. Ah, ya. Yodo molecular y yodo iónico. El yodo molecular. Esto A este se le coloca, hay unos fármacos que son el yodo radioactivo, en el cual al yodo se le acopla un receptor y un isótopo radioactivo. Y entonces este se va a dirigir hacia la tiroides, porque ahí se encuentra el ciclo donde se va a conglomerar, ¿no? Para formar la T3 y la T4. En la gamografía puede dar estos 3 resultados. Voy a dibujar aquí 3 tipos. Aquí hay una tiroides. Aquí hay otra tiroides. Ay, mira, parece un gato. Aquí hay otra tiroides. Un gato parece. Uno ve lo que tiene. Ya le han aplicado al paciente yodo radioactivo. Ya. Primer caso. El yodo en la gamografía se ve así. Difuso, o sea, está simétricamente distribuido dentro de la tiroides, así, cuando está difuso. Cuando está difuso es por la enfermedad de Graves. Grapes. En otros casos, forma un nódulo caliente, se llama. O sea, solamente un nódulo. Este es un nódulo hiperfuncional. Es en este caso cuando es un nódulo. Nodular. Se trata del adenoma. ¿Ya? Y en el tercer caso, como vamos a ver acá, cuando no hay marcación, cuando no se marca, cuando no se distribuye, se trata de la tiroiditis. Cuando no se marca, la tiroiditis. Ahí, Granulomatosa. Ah, qué guapo. Aquí el problema no es por captación, pues. El hipertiroidismo por tiroiditis granulomatosa de Kirchberg es por ruptura de folículo, no es porque no hay alteraciones en la captación del yodo. Muy bien. Preguntas de examen. Screening les voy a colocar. Ah, eso es más fácil. Mis Repite. exámenes son casos clínicos. Van a tener el screening ahí asociado. Y me van a explicar cuáles son las enfermedades que producen, por ejemplo, hipotiroidismo primario. Y ahí les voy a colocar 4 opciones. Solamente uno de esos es primario. Voy a colocar cuál de estas produce elevación Chicos, eso es de hipertiroidismo. TSH y disminución Esto es de hiper, T3 y hipo. T4. ¿Qué dice hiper? Ah, caramba, voy a pensar cuáles son las que Hiper. producen Es hiper. hipotiroidismo Es hiper. primario. ¿No es cierto? A la primera, la Hashimoto. Ahí está la respuesta a Hashimoto. Ah, fácil. Consulta, ¿qué anticuerpos se solicitan en la enfermedad de Graves? A ti te pego. Dos en especial. ¿Ya? A ti te pego. Se solicitan la anti-TP, ¿ya? La tiroperoxidasa. Y Linfocitos. también la tiroalbúmina, pero estas están elevadísimas, porque se encuentran hacia estos factores. Pero tenemos. Una. ¿Ya es media? Sí. Pero, no. No, doctor, ya fue nomás. Sí, no, Ya he empezado con. ya, doctor, la puntita, doctor, nomás. El jueves. Ya, vamos a hacer una cosita. La siguiente clase va a abordar los dos temas de su caso clínico, los endócrinos por lo menos. Vamos a llevar la enfermedad de Hashimoto y vamos a llevar la Addison. Nos vamos a saltar un poquito. Solamente generalidades de la Addison porque este es el siguiente tema. Ay, ay, ay.
Ay, 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 qué rico. Muy bien, buena pregunta. El examen de hito. ¿Qué regalo de Navidad? Por los años. Podemos darlo el lunes o el jueves. ¿Qué día Lunes. ¿Pero qué jueves? Lunes. No, perdón, el martes. No, lunes, doctor. Martes. Jueves. Mejor, pues 2 exámenes en uno. ¿Qué cosa que no me gusta? Doctor, solamente tenemos genética y Doctor, mejor votación. Doctor, ¿no puede ser votación? Sí. No, entonces jueves. Siguiente jueves, ¿no? No les gusta trabajar. ¿Este jueves o siguiente jueves? Siguiente jueves, pues. En fisiología, ¿qué vamos a hacer? Si no vamos a avanzar nada. Sábado, ¿no? ¿Qué examen va a hacer en fisio si no vamos a avanzar nada? ¿Qué ha dicho? Solamente tenemos su examen después. Gracias, doctor. Ese día lo que vamos a hacer es las mismas. O sea, que quiere decir que hasta el lunes. Martes. Martes. Avanzamos martes. Hasta el martes se puede realizar la asignación de firmas. Ok. El día jueves solamente voy a revisar cuántas firmas han tenido. No voy a firmar nada. Ok. Nos vamos a mostrar las notas que tuvimos en el laboratorio. Ah, es cierto. El siguiente jueves. Ahorita, doctor, ahorita. En voz alta. Voy a traer sus exámenes. Las notas de los exámenes ya hemos dado. Gracias, doctor. Listo, muchachos. Son libres.